Las lecturas de este domingo nos invitan a mirar a esa realidad tan bella de la vida humana, esa realidad que son las bodas. Las bodas. ¿Por qué trae tanta alegría una boda? ¿Por qué con mucha frecuencia es el acontecimiento más memorable en la vida de una persona? Esa belleza que resplandece especialmente en las novias el día de su matrimonio. Pues hay una razón muy profunda. La boda es como la certeza pública de que soy amado, de que amo y soy amado. La mujer dirá la certeza de que soy amada y de que amo. Es el amor el que hace, el que construye, el que vuelve posible la alegría en la boda. Como la boda es expresión de amor, entonces nos damos cuenta que Dios, entre tantas comparaciones de su amor, también se describe a sí mismo como novio, como esposo. Y se puede descubrir a Dios como novio y como esposo de distintas maneras. Por ejemplo, Dios se unió para siempre con la humanidad, como en una boda, Dios se unió en la encarnación. Nuestra fe confiesa que Jesucristo es, al mismo tiempo, verdadero Dios y verdadero hombre, de tal modo que en Él se da, Cristo mismo es como una boda, la unión perfectísima en la unidad de una sola persona, pero es unión de dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Entonces se puede decir que Dios ha celebrado boda con la humanidad en el misterio de la encarnación. Hay también la boda de Dios con su pueblo, que es lo que nos recuerda la primera lectura de hoy. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada. Y luego esa declaración de amor tan tierna. El Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. La alegría que encuentra el esposo con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. Ese es otro modo de referirse a la boda. Es la boda entre Dios y su pueblo. Esa imagen está en el Antiguo Testamento, como vimos, está en el profeta Isaías, pero tiene su culminación en el Apocalipsis, cuando se nos presenta la boda de Cristo con su iglesia. También allí aparecen expresiones de sublime belleza. Ya entra la princesa bellísima, la anunciaba el Salmo 45, y eso se cumple en el Apocalipsis. Vi a la nueva Jerusalén, que descendía del cielo como novia ataviada para su esposo. Ese es otro modo de hablar de la boda, la unión entre Dios y su pueblo. El primer modo era Dios con la humanidad, el segundo modo es Dios con su pueblo. Hay un tercer modo, y es el que tiene que ver con el corazón humano. Esto se nota especialmente en la vida religiosa. Aquella persona que vive para Dios, solamente para Dios, queriendo agradarle a Él y sabiéndose infinitamente amado, infinitamente amada por Él.
Entonces, se habla también de las bodas místicas. Varios santos y santas, especialmente mujeres, han tenido esa experiencia de la boda mística. El mundo no entiende ese lenguaje. Siempre dirá que se trata de alucinaciones, que se trata de fantasías, que se trata de suplantaciones, reemplazos afectivos. Es verdad que esto puede darse en algunas personas, pero también es verdad que hay personas que han vivido esta unión estrechísima con Cristo. De hecho, la imagen preferida en la iglesia para describir la vida religiosa, sobre todo la vida religiosa femenina, ha sido siempre la imagen de la boda. La boda. La religiosa es esposa de Cristo. Y la espiritualidad propia de la vida religiosa, sobre todo de la vida religiosa femenina, es la espiritualidad propia de una boda. Así como la mujer casada le debe fidelidad y encuentra alegría y realización en esa fidelidad al esposo humano, así también la mujer consagrada se entrega completamente al servicio de Cristo, con una sola preocupación: ¿cómo agradarle a mi amor? ¿Cómo agradarle a mi esposo? ¿Cómo agradarle a mi Señor a todas horas del día o de la noche? La religiosa, que vive auténticamente su vocación, no piensa en primer lugar ni en lo que digan, critiquen, elogien otras hermanas, ni mucho menos la gente de fuera, sino que todo el tiempo tiene presente a su Señor, tiene presente a su esposo, tiene presente al amor de su alma. Hay otra dimensión que es muy hermosa en esto del matrimonio espiritual, una dimensión bellísima, y es que la esposa, hablando en términos naturales, siempre comparte el camino, el destino, llamémoslo así, del esposo. Entonces, por ejemplo, si lamentablemente el esposo tiene una quiebra económica que les lleva a pasar gran necesidad, pues la esposa, si verdaderamente lo ama, que es el caso que estamos describiendo aquí, sabe que también ella pasará por esa necesidad. No es que se quebró él y entonces allá verá él qué hace. Las malas mujeres obran así. Y uno ha conocido algunos casos en que un problema económico ha terminado en divorcio. Pero como aquí estamos hablando de las buenas mujeres y de las buenas esposas, la buena esposa jamás obrará de esa manera. La buena esposa sabe que si llega el tiempo difícil, si llega el tiempo malo, pues lo vamos a afrontar él y yo, porque él es mi amor, él es mi esposo. De hecho, así se dice con claridad en la celebración del matrimonio. En el acto mismo del consentimiento dentro del sacramento del matrimonio, siempre se utilizan esas palabras, quizás con algunos sinónimos o equivalentes, pero siempre la idea es la misma. Siempre se le advierte tanto al hombre como a la mujer: vas a amarla y a respetarla, se le dice al hombre, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida. Y a ella se le dice lo mismo. Vas a amarlo, vas a respetarlo, vas a estar con él.
en las buenas y en las malas, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. Eso indica la característica de un buen matrimonio. Eso tenemos que aplicarlo también al matrimonio espiritual. ¿Cómo se da en el matrimonio espiritual? Pues resulta que el amado, Cristo, pues no va a pasar por una quiebra. No, ese no es el problema. Pero sí va a ser maltratado, sí va a ser humillado, sí va a ser dejado en soledad. Entonces, la mujer que se sabe de Cristo quiere acompañar a Cristo no solamente en el Domingo de Ramos, sino también en el Viernes Santo. Es decir, cuando ser de Cristo trae buen nombre, trae cariño, trae aceptación, trae aplauso, pues la religiosa está ahí junto a Cristo. Pero si estar con Cristo trae persecución, trae insultos, trae aislamiento, trae desprecio, trae calumnias, ya que así fue maltratado mi amor, pues entonces yo pasaré también con él esas horas difíciles. Y efectivamente, vemos que hay religiosas que viven así su vocación. Vive todavía, y pedimos que Dios haga perfecta su obra en ella, una religiosa colombiana por la que algunos estuvimos orando años. Estoy refiriéndome a la hermana Gloria Cecilia Narváez. Yo pido también por ella ahora, por su corazón, por su sanación psicológica. Estuvo más de 4 años secuestrada en manos de un grupo violento fundamentalista musulmán. Entonces yo sigo pidiendo por ella. Pero sobre todo le pido a Dios que haga perfecta su obra en ella y que ella pueda ser santa. Pero no cabe duda que esa mujer nos ha dado mucho testimonio. Recientemente declaraba lo siguiente: hice saber a mis captores que yo había nacido católica y que no iba a abandonar mi religión aunque me costara la vida. Claro, decir eso aquí rodeado de este grupo de hermanas amorosas hacia Cristo, servidoras de la iglesia, es muy fácil. Pero ahora di esas palabras delante de gente que ya ha matado a muchos otros por ser cristianos. Yo creo que esta mujer, y repito, le pido a Dios que la bendiga, yo creo que esta mujer nos está mostrando ahí lo que es el matrimonio con Cristo. Si me van a matar, pues mátenme, pero yo no le voy a dar la espalda a mi Señor. Si lo tengo que perder todo, no solo mi salud, sino hasta la vida, pues la pierdo, pero yo estoy con Él. Esto es impresionante. Pero es el verdadero sentido del matrimonio espiritual. Es el verdadero sentido de la unión con Cristo. Esa permanencia junto a Cristo debe darse entonces en las buenas y en las malas. Hay personas que lo quieren mucho a uno simplemente porque uno es de Dios. Hay gente que le da a uno mucho cariño porque saben que uno sirve a Dios. Yo sé que ustedes tienen esa experiencia, muy especialmente, supongo yo, con las personas que siguen la misma espiritualidad que ustedes siguen. Muchas de esas personas son generosas, con sus donaciones, con su alegría, con su cariño, con pequeños y grandes servicios. Al recibir ese cariño de la gente, simplemente porque somos de Dios, debemos volver nuestra mirada hacia Jesús y decirle gracias. Esto lo recibo simplemente por ser tuyo, por ser tuya. Pero no se nos olvide que también hay momentos difíciles.
hay momentos muy complejos y también en esos momentos hay que mostrar lo que significa ser de Cristo. Ahora quiero volver a la expresión que aparece en la primera lectura. La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encuentra tu Dios contigo. Si uno mira el texto hebreo, se refiere fundamentalmente a la unión íntima que tienen el hombre y la mujer en el matrimonio. Pues eso está muy bello. Pero la alegría que encuentra el marido con la esposa no es solamente la alegría de la intimidad corporal. Entonces, si una persona realmente está unida a Dios, tiene que tener presente esa múltiple alegría del marido con la esposa. Así, por ejemplo, ¿cuáles son las alegrías que el marido encuentra con la esposa? Son tantas, tantas. Yo he tenido la oportunidad de conocer matrimonios felices. Y por lo que he visto, creo que algo puedo hablar sobre las alegrías que encuentra el esposo con la esposa, además de esa profunda unión de amor que se da en la intimidad del hombre y la mujer. Por ejemplo, el hombre encuentra en la mujer esa acogida, sentirse acogido por ella, sentirse recibido. Esto es algo muy hermoso. Sentirse acogido por ella. Para muchos hombres, la vida supone el esfuerzo de estar ganando siempre un reconocimiento, un estatus. Llegar a casa y encontrar el amor que acoge, el amor que abraza, el amor que recibe. Esto es muy grato para el hombre. Debemos aplicarlo al matrimonio espiritual, que es lo que estamos haciendo en esta homilía. Entonces, ¿cómo se da esa acogida? Nosotros debemos pensar que Cristo es rechazado en muchos sitios. Algunos de esos sitios los conocemos y muchos no. Cristo es rechazado, horriblemente rechazado. Donde más se nota ese rechazo es en los pecados de profanación y de sacrilegio, pero también en la apostasía, en el cisma, en la herejía. Y también cuando las personas, conociendo la voluntad de Dios, la rechazan y prefieren el pecado, como también nos ha pasado a nosotros. Hay naciones enteras que le dan la espalda a Dios. Así, por ejemplo, Colombia, una vez más, ha hundido el puñal en el corazón de Cristo, ampliando las posibilidades de la eutanasia. Ya no es requisito en Colombia que sea un enfermo terminal. Una persona con un certificado psicológico de que está sufriendo mucho por enfermedad y pronto verán que será casi cualquier cosa, lo que sirva de causa. Mátenme y lo matan. Es una ofensa a Cristo. Pero es que Cristo ha sido expulsado, ha sido sacado, expulsado desde hace mucho tiempo de casi todas las discusiones legislativas, por no decir todas.
Hay un orden querido por Dios para el matrimonio. ¿Qué dice la sociedad? No nos importa, no importa. Queremos gozar como queremos gozar nosotros. Y si queremos gozar hombre con hombre o mujer con mujer, lo haremos. Y si a Dios no le gusta, problema de Dios, que se largue. Así se maltrata el querer de Dios. Le decía Cristo en las apariciones del Sagrado Corazón, allá a Margarita María Alacoque: mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y que de ellos no recibe sino desprecio. Entonces, Cristo es rechazado en muchos de esos lugares. A sabiendas, se hace lo que es contrario a la voluntad de Dios. O se prescinde completamente de Dios. Hace poco veía una entrevista en la que se le preguntaba a dos personas, ninguno de ellos expresamente católico. No sé si han sido bautizados. Uno era una señora y el otro un señor. En este caso, la respuesta de la señora, ante la pregunta era: ¿es necesario creer en Dios? La respuesta de la señora, con una sonrisa, es: de ninguna manera. No se necesita Dios para nada. Le basta esa respuesta, dice ella, y sigue sonriendo. No necesito de Dios para nada, para nada. Lo puedes borrar del vocabulario. Quita a Dios. El Señor no se declara creyente, pero hace un argumento a favor de lo razonable que es creer en Dios. Algo hizo. Pero me impactó sobre todo el rostro de esta mujer, una señora ya relativamente mayor. Dios no hace falta para nada. ¿Le basta esa respuesta? ¿Está bien? Segura de sí misma, empoderada. Cuando uno tiene amor a Cristo y uno oye una noticia como esta o la ve, y a veces toca verlo incluso en persona, uno siente dolor. ¿Cómo le hacen eso a Cristo? ¿Por qué lo desprecian así? Entonces es ahí donde todos, pero especialmente los consagrados y consagradas, y muy especialmente la mujer que se ha dado completamente al Señor, siente dolor. Es ahí donde surge algo muy hermoso que se llama la espiritualidad de la reparación, que es como decirle a Cristo: yo quiero abrazarte, yo quiero amarte, quiero darte amor en reemplazo de los que no te aman. ¿Ves? Es como una esposa. Uno de los momentos más difíciles, esto lo he comentado varias veces, uno de los momentos más difíciles de mi papá fue cuando lo echaron del trabajo, por razones políticas. Él trabajaba en la Contraloría General de la República. Como le ha pasado a tantas personas, necesitaban su puesto para cumplir una cuota política. Es un número más. Se cancela y sale. Mi papá era la única fuente de ingreso que teníamos en la casa en aquel tiempo. Es decir, de su trabajo fue echado como un perro, con una patada. Echado. Pero había quien podía recibirlo, además de Dios, que nunca falta. Había una mujer que lo amaba extraordinariamente, mi madre, y que de inmediato lo rodeó de cariño y le dio esperanza. La frase memorable que dijo mi madre quedó grabada para todos nosotros: de noches más oscuras nos ha sacado el Señor. Le ofreció el consuelo de Dios, pero le ofreció también su propio consuelo de esposa, de mujer. Cuando llegó mi padre a casa ese día,
llegó roto, llegó doblegado, maltratado. Él no había hecho otra cosa sino trabajar con honradez y generosidad. Lo sacaron con una patada. Llegó roto y decepcionado. Pero había una mujer que podía abrazarlo, que podía darle fuerza, consuelo, esperanza. Mi padre se levantó de esa crisis. Avanzó en sus estudios, sacó un título, hizo 2 o 3 especializaciones, se volvió profesor universitario. Y tanta fuerza tenía en esa etapa de su vida que él quería seguirse preparando y estudiando. Y entonces ya fue mi mamá la que le tuvo que decir, bueno, ya no más. Ya no más. ¿Cuánta fuerza puede dar ese amor de mujer? Por supuesto, es imposible para mí olvidar eso. Pero volvamos al matrimonio espiritual. Nosotros tenemos que obrar de esa manera con Cristo. Cristo que sigue siendo maltratado, crucificado, azotado, escupido. Cristo que sigue siendo expulsado de tantos lugares. Vamos a amarlo. Cada uno de nosotros, especialmente cada una de ustedes, haga propósito de renovar su matrimonio espiritual con el Señor, que ya tuvo su momento fundamental en la profesión religiosa. Que sea este el día para renovar tu pertenencia absoluta a Cristo. Y para rodearlo de amor, rodearlo. Para decirle, quiero amarte tanto, tanto, que mi amor ayude a secar tus lágrimas. Tenemos que ser como la Verónica de la que se habla según la tradición en el Vía Crucis. Quiero amarte de esa manera. Quiero amarte con esa intensidad. Quiero amarte de tal forma que puedas recibir de mí el amor que no recibes de otros. Para darte esa alegría. Hay otra alegría que la mujer le suele dar al esposo y es la alegría de su belleza. Toda mujer enamorada o felizmente casada ha dicho alguna vez o muchas veces esta frase: me arreglé para ti. Es una frase muy romántica, muy bella. Algunas veces la dicen las novias a los novios: me puse bonita para ti. También eso tenemos que aplicarlo nosotros. Por supuesto, la belleza que Cristo espera de nosotros está mucho más allá de lo físico. ¿Qué será arreglarse para Él? ¿Arreglarse para Él qué es? Pues hay un modo muy bonito de interpretarlo. Los enamorados suelen dar regalos a sus enamoradas. A veces joyas, a veces vestidos, a veces perfumes. Entonces la mujer enamorada siente algo especial al ponerse el perfume que él le regaló y que sin duda a él le gusta. Entonces ella se pone ese perfume o se pone esas joyas porque son las que él le dio y las luce pues ante todo el mundo, pero especialmente ante él. Entonces, nosotros no tenemos que buscar muy lejos
¿Cómo hemos de embellecernos para Cristo? Pensemos en lo que Él nos ha dado. Lo que tú me diste es lo que yo luzco ante ti. Por eso es tan importante tener clara esa lista, llevar la cuenta de las bendiciones, hacer memoria de tanto, tanto que Él nos ha dado. Todo lo que me has dado, mi Señor, todo. Tener esa cuenta muy clara. Todo lo que Él me ha dado. Y por supuesto, eso que Él me ha dado es honra suya y es alegría suya. Muchas personas, cuando han encontrado a Cristo, han encontrado su verdadera sonrisa. El Papa Francisco siempre nos habla de la alegría para nosotros los religiosos. Qué hermoso una religiosa así bien enamorada de Cristo. Qué hermoso una religiosa que en un rato de oración, seguramente a solas con el Señor, le pueda decir, esta es la sonrisa que tú me diste. Las mujeres suelen utilizar maquillaje. Nosotros no necesitamos eso. A Dios no le interesa tu maquillaje, pero que tú le muestres la sonrisa que Él te dio y que es única, única porque tú antes no la tenías, porque tú no conocías esa alegría, que tú le regales a Él esa sonrisa, esa es la alegría que el esposo encuentra con la esposa. Los musulmanes, sobre todo los musulmanes extremistas, toman esto demasiado en serio. Se van como a un extremo. Esa es la idea de esa tela que ponen frente al rostro de la mujer. ¿Por qué les tapan el rostro? Respuesta. No es tapado el rostro todo el tiempo, es tapado el rostro en la calle. Porque ese rostro, según piensan ellos, solo tiene derecho a verlo el esposo. Y esa sonrisa y esos ojos y esos labios, eso solo lo puede ver el esposo. Esa es la idea que ellos tienen. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo con eso, materialmente hablando. Pero veo que tiene un significado. Y veo que es muy hermoso que una persona consagrada, sobre todo una religiosa, es muy hermoso que ella le diga al Señor, este brillo que tienen mis ojos, ¿no es una nueva pestañina? Y esta belleza de mi boca, ¿no es un nuevo labial? El brillo de mis ojos es el que tú pusiste en mí. La belleza de mi sonrisa es la que tú me regalaste. Yo creo que hoy es más importante que nunca que las religiosas redescubran esta dimensión esponsal, esta dimensión de esposas. Aunque me corrijo, resulta que esa palabra no debería tener plural. Eso lo hemos hablado con las vírgenes seglares dominicas. Pero bueno, ese es tema para otra ocasión. Esa palabra no tiene plural. No se debe decir esposas. Ahí me equivoqué. Pero bueno, ese es otro tema. El hecho es que hay que recuperar esa espiritualidad de esposa. ¿Por qué? Porque la religiosa que no se siente esposa es una trabajadora. Pero es una trabajadora social, con bajo sueldo, malas condiciones laborales, traslado inesperado, jornada continua.
se pierde la alegría. ¿Cómo va a tener alegría? ¿Qué alegría va a tener una persona que es simplemente una trabajadora? Bueno, sí puede tener alguna alegría porque ve que le hace bien a la gente. Eso da alegría, hacerle bien a la gente. Pero qué poca motivación esa. Porque la gente está hecha toda de barro, como nosotros. Entonces la gente es ingrata, la gente paga mal muchas veces. Oye, que uno dependa de eso es muy triste. ¿Qué le propondremos a una joven para que entre en la vida religiosa? Ven a trabajar sin sueldo. Ella dirá, yo puedo trabajar en otras partes, yo puedo dirigir. Acuérdese que las mujeres ahora quieren dirigir. Yo puedo dirigir, yo puedo ser ejecutiva, ser una ejecutiva. Puedo crear una fundación, yo la puedo crear. Creo una gran fundación y en esa gran fundación yo le puedo hacer bien a mucha gente. Y no tengo que estarle haciendo caso a nadie más. Yo haré mi propia fundación, a mi estilo, a mi manera. Es difícil hacer promoción vocacional con eso de ven a trabajar sin sueldo. ¿Por qué? La persona puede decir, no, yo hago mi propia fundación. Entonces, la promoción vocacional tiene que estar centrada en donde siempre tuvo que estar centrada. Ser de Dios. Amarlo, servirlo. Saberte en primer lugar, antes que nada, saberte amadísima de Dios. Saberte súper amada. Frente a eso, el mundo enmudece. El mundo no puede decir nada. Eso no puede ofrecerlo el mundo. Entonces, cuando vayan a hacer promoción vocacional, es el Señor el que tiene que tener el primer lugar. ¿Y el secreto de la perseverancia cuál será? Pues lo mismo, el amor. Porque la que es trabajadora, sin sueldo, quizás un día le empiece a motivar el sueldo. He contado en otros contextos lo que sucedió en otra comunidad. La familia empezó a envenenarle el corazón a una religiosa. ¿Usted qué hace trabajándole a esas viejas? Esa era la manera como hablaba la familia. ¿Usted qué hace trabajando sin sueldo? La que trabaja sin sueldo un día le atrae el sueldo o le atrae el ascenso. Y la vida religiosa resulta que no funciona con ascensos. De hecho, la vida religiosa más bien es un camino de descenso. Fíjate que decíamos en la predicación que de lo que se trata finalmente es de entrar por el camino de la humildad. Y la humildad no parece que sea un camino de ascenso. Además pasa que algunas veces las personas tienen ciertos cargos y después dejan el cargo. ¿Y qué le pasa? Para abajo. Entonces la que sea una trabajadora está en un peligro terrible de perseverancia. Mejor dicho, de no perseverar. Porque las motivaciones para trabajar son el dinero, las prebendas, los ascensos. Y en la vida religiosa no se va a encontrar fácilmente ni dinero, ni prebendas, ni ascensos. Entonces, si tu vocación depende únicamente de ser trabajadora, así sea trabajar por los pobres, estás en terrible peligro. Gran tentación de no perseverar.
En cambio, dígame, ¿quién destruye la vocación de una mujer que se siente y sabe amada de Dios y que no tiene otro programa en la vida sino amarlo a Él sobre todas las cosas y ser la alegría de Él? Uy, ¿usted se imagina una religiosa así? Una religiosa que diga, yo quiero ser tu alegría, Jesús. Yo quiero ser tu alegría. Propósito para este día, voy a ser tu alegría. Eso está bellísimo. Esa religiosa es muy difícil que no persevere. Es muy difícil. Cualquier cosa que le suceda, si es difícil, ella dice, esta la vivo con Cristo. Si es agradable, dice, que la honra sea para Cristo. ¿Y qué es lo que ella quiere? Ser la alegría de Cristo. Esa religiosa perseverará. Un día se muere. Eso sí les cuento. Que se muere, se muere. Un día se muere. Se muere con el problema de que se queda muerta. Bueno, resucitará en el último día. Se queda muerta, pero vive para siempre. Vivió su vocación, vivió con plenitud. Digna seguidora de Cristo. ¿Qué se dice de Cristo en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles? Pasó haciendo el bien. Esta religiosa pasó y dejó un rastro de bondad, de alegría, de fraternidad. Dejó un rastro de Dios. Ese es el matrimonio espiritual. Última frase de esta homilía. No se nos olvide la Virgen, no se nos olvide María, que por algo estaba en esas bodas. No se nos olvide María. Será ella la que conservará la alegría de las bodas, también de nuestras bodas con Cristo. Amén. Amén.